Bienvenidos a De Chamanes y Charlatanes. Hola mis queridos, queridas, querides. Bienvenidos una vez más a De Chamanes y Charlatanes. Hoy estoy feliz porque tenemos una nueva entrevista. Y hoy vamos a entrevistar a alguien bien especial porque no pertenece a la tradición o a las tradiciones nativas americanas, sino que pertenece más bien al mundo del budismo. Tenemos con nosotros hoy día a Geshe Lobsang Dawa, que es una persona bien especial. La verdad, Geshe, te agradezco mucho que estés aquí con nosotros. Para mí es bien especial tenerte aquí, porque aunque yo sé que tú no te definirías así, pues yo diría que eres un crack. Para mí eres un crack. Dawa es el primer Geshe en la historia que se gradúa con ese título, que es un título académico similar al de un doctorado desde el mundo occidental en budismo, que es de habla hispana. Él es el primer mexicano en conseguir este título, ¿sí? Pues hasta donde tenemos registro, y por lo tanto ha sido bien importante su aporte como al mundo del budismo, porque es la primera vez que podemos escuchar o de alguna manera traducir directamente desde el tibetano al español sin pasar por el inglés las enseñanzas originalmente escritas en tibetano. Él pertenece al linaje del Dalai Lama, fue monje durante más de 15 años, obtuvo su ordenación completa directamente por su santidad el Dalai Lama. Aprendió la lengua tibetana en el colegio, perdón, de estudios superiores tibetanos Sara en Dharamsala, y luego se fue al sur de la India, porque eso está al norte, y ahí se pasó 12 años en el monasterio Drepung Losseling, donde fue que obtuvo su título de Geshe, ¿no? En el 2013 colaboró con su santidad el Dalai Lama como traductor en la visita que nos hizo a México, ¿sí? Y él es autor de el libro Cómo vivir sin miedo, que es un libro que les recomiendo mucho. Voy a dejar el link, o más bien estamos dejando el link al libro y en fin a lo que pues en las publicaciones de este episodio, porque la verdad es que yo lo acabo de leer y me encantó. Entonces, Dawa, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. Oye, no, pues muchísimas gracias por darme este espacio. Eh, la verdad que yo hacía mucho tiempo que venía pensando que tenía como ganas de ver desde otro lado, ¿no? Esto que es mi camino y ir como viendo cómo se cruzan o cómo se tocan de alguna manera, ¿no? Distintas tradiciones o cómo es que vamos viendo y cómo se puede ir como completando un poco la mirada desde ir incorporando otros lugares. Entonces, eh, de verdad que muchas gracias porque además eres la primera persona que no que entrevisto que no pertenece como a este camino mío, ¿no? Chamánico, de gente con la que normalmente comparto este tipo de ceremonias, con este tipo de mirada, a pesar de la amplia diversidad que hay, ¿no? Entre cada cultura y cada tradición, nada más en América hay montones, ¿no? Entonces, para mí es súper rico como poder entablar esta conversación. Sé también que andas bien ocupado y tal, entonces te agradezco mucho, antes que todo el espacio. Y a mí me encantaría, bueno, presentarte, porque la gente que nos va a estar escuchando no sabe. Eh, tú eres Geshe Lobsang Dawa, ese es tu nombre budista. Y Geshe entiendo que Lobsang es tu nombre, ¿no? O Geshe es el título. Geshe es el título y Lobsang Dawa es el nombre. Es el nombre. Y Geshe entiendo que es como un grado académico, ¿no? Es como una especie como de doctorado en budismo. Correcto. Geshe es un título académico que se obtiene después de haber terminado una carrera de estudios en un monasterio tradicional del budismo tibetano. Y en efecto, sería por hacer una comparación en términos occidentales, algo similar a un doctorado, por el tiempo que se lleva de estudio y las materias que se ven y demás. Ajá. Y además eres el primer Geshe de habla hispana que se graduó. No sé si a estas alturas ya existirá el segundo, pero entiendo que que al menos cuando tú te graduaste fuiste el primero, ¿no? Correcto, el primero y hasta la fecha no sé si haya otra Bueno, persona de habla hispana que se haya graduado como Geshe, me parece que no, pero espero que muy pronto que sea así.
Oye, ah, me encantaría si nos pudieras contar un poquito, a ver, ¿cómo llegas tú a ese punto? Porque desde México, ¿cómo es que llegas al budismo? ¿Cómo es que llegas a interesarte en esto y cómo es que llegas a estar estudiando varios años pues en la India tan formalmente? Entiendo que también en algún punto te ordenaste como monje durante un tiempo. O sea, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo es un poco ese proceso que me imagino que debe ser bien bonito y bien intenso? Claro, claro, sí, totalmente, totalmente. Eh, Tuve la fortuna desde pequeño de, gracias a mis padres, a un tío, a mi hermano, entrar en contacto con la naturaleza. Por ejemplo, nosotros desde pequeños íbamos muy seguido al Cerro del Ajusco, una vez a la semana y en una época incluso eh, alrededor de los 18, 19, incluso hasta 2 veces a la semana íbamos a la montaña, salíamos mucho a otras montañas también, como al Popocatépetl, al Iztaccíhuatl, montañas nevadas de acá de México, y desde una edad temprana también entré en contacto pues con la filosofía, con la ciencia, con otras formas de pensamiento, incluidos también acercamientos a tradiciones espirituales como el budismo, como el taoísmo, pero ya mi acercamiento al budismo de manera más concreta fue cuando tenía unos 19, 20 años, y la primera vez que leí algo de budismo fue impactante. Es como esa forma que tienes de pensar, de sentir, de ver y experimentar la vida, la ves reflejado en una explicación que concuerda totalmente con la forma en la que tú acostumbras ver y sentir, y a partir de ahí ya ha sido un reencuentro, podría decir yo, porque seguramente pues viene de vidas anteriores, esas conexiones. Y digo vidas anteriores porque crear una conexión tan profunda con algo, pues tiene que tener una causa anterior. Entonces, definitivamente a partir de ahí la conexión o el reencuentro con el budismo se ha mantenido de forma muy especial, al grado que cuando tenía 23 años fui a la India, estuve con mi mamá, de hecho, mi madre, y mi hermano 4 meses viviendo en Dharamsala, donde vive su santidad el Dalai Lama y parte de la comunidad tibetana en el exilio. Estuve tomando enseñanzas con el Dalai Lama y con otros maestros, empapándome realmente de toda esa cultura y tradición espiritual. Yo con la idea, porque yo ya me consideraba budista desde los 20 años, de encontrar tal vez a mi maestro o encontrar a lo mejor un contacto ahí para estudiar más. Curiosamente no se dio, sí, conocí muchas personas, claro, y tomé enseñanzas con el Dalai Lama, pero digamos, alguien cercano, un maestro con el que yo hubiera hablado o algo así, o se creara una relación de maestro y discípulo, no se formó en ese momento. Curiosamente, yo regreso a México en en el 99, regreso a México en el 99, y poco tiempo después conozco a quien sería mi primer maestro, maestro budista del budismo tibetano, Geshe Lobsang Chogyal, que todavía está en este plano, todavía está con nosotros ya de edad avanzada, y gracias a él, y que lo conozco en México, porque estaban abriendo un centro acá y estaban de gira presentando pues sus tradiciones y enseñanzas, fue que hago conexión con ese maestro y estuvimos juntos estudiando y yo siendo su discípulo unos 2 años más o menos, hasta que en una ocasión él, junto con otros monjes que estaban ahí, les empieza a decir algo en tibetano. Yo en esa época pues no hablaba tibetano. Les pregunto a los monjes, ¿qué está diciendo el maestro? Y me dicen, dice que deberías de hacerte monje. Entonces en ese momento yo le digo, por supuesto que sí, claro que me encantaría. Pero cuando le traducen los monjes al maestro, el maestro se ríe y dice, no, 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 lo estaba diciendo de broma. Pero yo les comento pues, que realmente es algo que estaba pensando ya desde hace tiempo y demás. Entonces el maestro me dice, bueno, no, yo lo decía de broma, pero piénsalo, sí, piensa con tiempo. Entonces creo que lo pensé como 2 semanas y ya regresé diciéndoles que definitivamente
me gustaría tomar los votos monásticos, pero recuerdo que les dije, si yo me hago monje, quiero realmente tener un entrenamiento como el de ustedes. Quiero no solo tomar los votos, los preceptos monásticos, sino realmente ir al monasterio y estudiar como ustedes lo hacen, aprender tibetano y estar allá en el monasterio en la India. Entonces, pues el maestro ve que realmente tengo una intención seria y accede, y a partir de eso pues ya se crea, digamos, la conexión con el monasterio para que eventualmente pueda ir y comenzar mi entrenamiento, mi preparación allá. Y allá en la India te quedas, ¿cuántos años es más o menos el proceso que haces en la India? Yo estuve 12 años en la India. Ya, 12 años estudiando, primero y tibetano y budismo y las enseñanzas y todo este, o sea, ok. Sí, son carreras muy largas en el monasterio. Cuando yo estaba, la carrera en nuestro monasterio duraba 16 años. Eh, a petición del Dalai Lama, estudié algunas materias juntas, de tal forma que él mismo pidió que se me otorgara el grado de Geshe de una forma, digamos, al haber condensado ciertas materias. Pero realmente la carrera duraba 16 años y hoy en día ya no dura 16 años, dura 18, como si no hubieran sido suficientes. Unas materias que se estudiaban juntas las extendieron, las separaron y ahora se estudian 18 años para terminar la carrera y graduarte como Geshe. Oye, ok, o sea, 12 años te pasaste en la India. Y, ok, a ver, yo parto desde una curiosidad muy genuina porque me reconozco absolutamente, bueno, ignorante un poco de tu vida, primero que todo, eh, e ignorante también frente al budismo, ¿no? O sea, tengo algunas nociones, pero más todavía si me dices, no, pues es que aquí tengo frente a mí a un doctor en budismo más, más ignorante, pues me siento. Y un poco, ¿cómo cambia tu percepción del mundo después de ese proceso? Porque yo recuerdo haber leído a un autor hace muchos años atrás, que él decía que él se fue como diplomático chileno a la India, ¿no? Y él entonces acaba siendo, no recuerdo si se acaba como adoptando como el hinduismo o el budismo, pero él decía, la diferencia con alguien de la India a un occidental es que por mucho que yo hoy día haya aceptado la reencarnación como parte de mi forma de ver el mundo, yo sigo teniendo solo una vida. Mi programación de base nunca incluyó todo esto. Y cuando yo estoy en la India, me doy cuenta que la gente en la India vive el mundo de una manera completamente diferente porque ellos o sea, yo vivo la vida como una película y ellos viven su vida como pequeños capítulos de una serie, donde puede ser que este capítulo sea un capítulo no tan agradable o que estén pasando cosas intensas, pero luego entran otros capítulos y han habido otros capítulos antes. Y eso él lo relataba como esta diferencia súper profunda de perspectiva en términos de cómo interpretamos alegrías, sufrimientos, metas, en fin, no de todo. Y como yo nunca he estado en la India, yo me imagino, no sé qué pasa después de 12 años de estar allá, ¿no? Porque a mí me pasa esto mismo, ¿no? Que yo digo, eh, me, estoy convencido de que debe haber habido otras vidas y que probablemente habrán otras, pero es algo que como que de alguna manera tengo que hacerme consciente de eso, no es algo que esté como tan incorporado en mi ADN. ¿Cómo cambia tu perspectiva de la vida estar ahí 12 años en ese proceso, ¿no? Mm. Sí, creo que por un lado, afortunadamente, no tenía esquemas tan estrechos, que justamente fue lo que me llevó, como te comentaba, desde una edad temprana a ver las cosas de una manera distinta y finalmente encontrar el budismo y sentir tanta conexión al grado de querer ir a la India a estudiar y hacerme monje. Entonces, en cierta manera, creo que también era parte de un proceso que yo ya venía a lo mejor atravesando desde hace algún tiempo, en el cual pues realmente te preguntas muchas cosas y vas abriendo tu mente a muchas posibilidades en muchos, muchos sentidos. Entonces, algo que es muy interesante de estudiar budismo, por ejemplo, dentro de la sociedad budista, dentro de la cultura budista, por ejemplo, en un monasterio,
Este monasterio en el que yo estudié, por ejemplo, fue fundado en 1416 en Tíbet. Es el monasterio de Drepung, que es considerado uno de los más importantes de la historia de Tíbet y originalmente fue el más grande, probablemente el monasterio más grande de toda la historia, incluso de la humanidad, porque Ok. estamos hablando de una población de 10.000 monjes, 10.000 monjes Ok. pertenecientes al mismo monasterio. Cuando sucede la invasión china, el Dalai Lama escapa en 1959 a India y eventualmente pues muchos tibetanos le acompañan y empiezan a restablecer pues a principios de los años 60 de todas estas grandes instituciones ahora en el exilio en la India. Por eso yo fui a estudiar a la India y no a Tíbet, pero son monasterios tradicionales donde se estudia básicamente igual que en el siglo XV, XVI. Entonces te sumerges totalmente en el estudio de budismo, pero en una cultura muy, muy especial, con grandes, grandes maestros que están ahí, no solo enseñándote en el aula, por así decirlo, sino a través de su experiencia. Yo creo que eso es lo más especial, que logras experimentar una tradición espiritual viva porque hay personas que realmente la practican y están obteniendo logros espirituales que logras a través de convivir con ellos, no una o dos veces, sino diariamente, las 24 horas al día, durante muchos años, eh, ver realmente que la espiritualidad es algo totalmente vivo y que, como dices, hay cosas que no estamos acostumbrados a pensar como, o que no es parte tal vez de nuestra formación inicial, cuestiones relacionadas a vidas pasadas y vidas futuras, pero también muchas cosas van haciendo sentido al grado que no te puedo decir que es una convicción al 100%, pero cuando menos es una convicción lo suficiente como para ayudarte a tener una transformación. Y eso es, por así decirlo, suficiente, cuando menos por ahorita. ¿A qué me refiero? Aunque no estés convencido al 100 de que existen las vidas pasadas y futuras, si estás lo suficientemente convencido como para que te ayude a ser una mejor persona, entonces ya con eso está bien. Y estoy poniendo el ejemplo de las vidas pasadas y futuras, puede ser cualquier otra cosa, y la existencia de cualquier otra cosa. Si te está ayudando, aunque no sea un total convencimiento a ser una mejor persona, entonces ya se considera una aceptación válida. Ajá. Oye, y un poco en ese punto, si he entendido bien, eh, desde el budismo se nos ve a nosotros como a las personas, vaya, como, me vas a corregir porque probablemente voy a ser impreciso en mi, ¿no? Como un continuo mental, ¿no? Como si realmente es nuestra mente la que va y viene múltiples veces a este plano de realidad y es la que va reencarnando. Desde la mirada del budismo, ¿pudiéramos decir que la mente viene siendo como decir, este es como el espíritu, o hay una cosa diferente, o se ve, o conceptualmente es algo diferente? Eh, sí, creo que para responder tendríamos que definir un poco qué entendemos por espíritu y también qué se entiende por mente. ¿No? Por ejemplo, en el budismo se hablan de diferentes tipos de mentes, ¿sí? Y un punto importante es tomar en cuenta que mente engloba todas las experiencias internas, sean pensamientos, emociones, sensaciones, eh, instintos, proyecciones, recuerdos, a todo eso está englobado en el concepto mente. Entonces, dentro de los diferentes tipos de mentes, cuando nosotros hablamos del continuo mental, estamos hablando de esa mente que es más sutil, que es la que pasa de una vida a otra. Ciertos tipos de mentes más burdas, que están, por ejemplo, íntimamente ligadas al cerebro, pues esas van a desaparecer al momento de morir. Por ejemplo, la conciencia de la vista, ¿sí? Que depende de un órgano y que depende de conexiones con el cerebro, pues cuando mueres la conciencia de la vista también se pierde. Pero una conciencia más sutil, que llamamos continuo mental, eh,
es la que pasa de una vida a otra. Y un poco la teoría del budismo con respecto a las vidas pasadas y futuras es que cuando nosotros hablamos de cualquier objeto, por ejemplo, incluso una mesa, y yo aquí tengo una mesa de madera, creo que tú por allá atrás tienes una mesa de madera también, o el marco del cuadro que está atrás de ti. Ese marco de madera tiene dos tipos de causas, lo que se llama causa cooperativa y a lo que llamamos causa substancial. Causa cooperativa tiene que ver con todo lo que ayuda a crear ese marco. Puede ser el serrucho, puede ser la persona que lo creó, el pegamento, los clavos, eh, muchas cosas que ayudan a que exista o a que surja. Pero la causa substancial se refiere a lo que en sí mismo se está transformando en esa mesa o en ese marco de madera, que no es otra cosa más que la madera, ¿verdad? El serrucho no se convirtió en el marco, ni el clavo, ni la persona que lo hizo, sino es la madera la que se está convirtiendo específicamente en el marco o en la mesa, y por eso se llama casa substancial, porque son del mismo tipo. Si tomamos eso como base, utilizando la misma lógica, ¿qué pasa con el primer instante de conciencia al momento de la concepción en esta vida? En el momento en que uno es concebido, y en ese momento hay una conciencia ahí, que digo, pueden haber diferentes interpretaciones de en qué momento surge la conciencia, pero acorde al budismo, en el momento de la concepción, cuando el óvulo y el esperma se unen y crean un recipiente adecuado para sostener una conciencia, entonces ahí, sin entrar en más detalles, ahí hay una conciencia que entra, ¿ok? Hay una conciencia que comienza, para dejarlo así, una conciencia que comienza. La pregunta es, ¿cuáles son las causas, por ejemplo, secundarias, las causas cooperativas de esa conciencia? Pueden ser muchas, el óvulo y el esperma, nuestros padres, nuestros ancestros, porque si no existieran, pues no se hubiera dado ese recipiente para sostener una conciencia. Sin embargo, si te preguntas cuál es la causa substancial de la conciencia, ¿qué podría ser? La causa substancial de la conciencia tiene que ser algo del mismo tipo que la propia conciencia. Y el óvulo y el esperma no son del mismo tipo, ni los padres ni los ancestros. Entonces, la respuesta del budismo es lo único que puede ser del mismo tipo que la conciencia es una conciencia anterior. Y así es como se establece que entonces hay una conciencia anterior al primer instante de conciencia al momento de la concepción. Y así se traza la idea de que entonces hay conciencia anterior y por tanto una vida anterior. Y curiosamente en el budismo se dice que hay vidas desde tiempos sin principio, a diferencia de otras tradiciones o otras personas, bueno, sí, otras personas, a veces basados en tradiciones o a veces simplemente ocurrencias, donde se menciona que una persona puede tener 30 vidas o 100 vidas, etcétera. Para el budismo, realmente todos los seres tenemos vidas desde tiempos sin principio, porque si tú dices que tienes 100 vidas y te haces la misma pregunta, ¿cuál es la causa substancial de esa primera de las 100 vidas? Pues tienes que decir que es una conciencia anterior, entonces son 101 y entonces son 102 y así hasta el infinito. Esa es un poco la idea de cómo el budismo habla sobre las vidas pasadas y las vidas futuras. Que a mí siempre, o sea, a mí siempre me hizo sentido, porque yo siempre me he sentido eh, como un poco un personaje conduciendo un cuerpo, ¿no? Como mirando a través de los ojos, pero que de alguna manera yo me doy cuenta que hay, ¿no? Que hay otra, o sea, que el cuerpo no soy específicamente yo, sino que el cuerpo es algo que como que me envuelve, ¿no? Y yo de niño me acuerdo así como de indagar mucho, de decir, a ver, pero es que como si hacia adentro también hubiera una dirección que no acaba nunca, ¿no? Como que hacia adentro de la conciencia como que se abriera a otro plano. Y de ahí, de alguna manera, a mí esto me lleva al por qué, de hecho, pensé yo como en invitarte a este podcast, porque yo lo que veo del budismo de alguna manera que me encanta es como esta súper estructura que tiene, ¿no? Tan ya como desglosado, ¿no? Y que hay libros y libros y tratados y ya se le ha dado mucha vuelta y como que está muy esquematizado la teoría del por qué, que es algo que en el camino que yo camino no tenemos, porque toda la tradición siempre fue oral. Entonces no hay como un repositorio donde yo pueda ir como a este monasterio, ¿no? Y buscar
los libros y los pensamientos que tuvieron abuelos o abuelas de hace 1200 años atrás o quién sabe cuántos, que ya venían pensando sobre este tema que pues, ha sido el mismo desde que tenemos el chispazo de conciencia, de decir, bueno, soy una persona, estoy aquí, ¿qué está pasando? ¿No? Nos hemos hecho estas mismas preguntas. Y ya ha cambiado el contexto, pero realmente la pregunta fundamental no ha cambiado. Y por otro lado, esto que yo te decía cuando te llamaba las primeras veces para ver si podíamos tener esta conversación, eh, esta impresión que me da del budismo de que es más chamánico de lo que uno cree, ¿no? O sea, están estas historias, me parece que son como de Padmasambhava y tal, que lo llamaban, por ejemplo, para exorcizar espíritus o dialogar con estos seres. Y como esta visión de que realmente esta realidad que estamos habitando en este momento es solo una de las múltiples posibles realidades a las cuales no tenemos acceso y que hemos ido de alguna manera deambulando en unas y otras, y que desde una práctica bien intencionada y bien llevada se puede de hecho lograr eh, que de alguna manera estos, no sé si estos mundos o desde este como espacio espiritual no material, hay también se puede influenciar de alguna manera el mundo material, ¿no? Me decía esta lama muy bonita, Tupten Chodron, nos decía alguna vez que un practicante de Tantra podía, con el poder de su mente, hacer que una manzana cayera de un árbol, pero todavía podía hacer que esa manzana volviera a pegarse a ese árbol, ¿no? Que a mí me recordaba muchas cosas, o sea, lo que hacen, por ejemplo, el tipo de cosas que hacen los Yuwipis, que eso es una figura de las tribus de Estados Unidos, que se le llama intérpretes de espíritus, que en efecto en una ceremonia de Yuwipi pasan muchas cosas, las sonajas vuelan, se encienden luces, o sea, pasan cosas absolutamente como de película, ¿no? O las historias de los abuelos cofanes que después de que ellos toman ayahuasca, los abuelos ya más avanzados, dicen que se convierten en jaguares y salen a la selva y luego regresan a ser humanos. Entonces, un poco, eh, es correcto que existen todas estas cosas también en el budismo, es correcto? Definitivamente el budismo acepta otros tipos de seres, más allá de los seres humanos y los animales, que son los que logramos percibir. De hecho, en el budismo se habla de 6 tipos de seres, 6 tipos de renacimientos, y básicamente nosotros conocemos, interactuamos con dos, ¿verdad? Que son los seres humanos y los animales. Entonces, mucho de lo que las personas llaman espíritus o entidades y demás, caen dentro de una de estas 6 categorías que el budismo acepta desde siempre. En las enseñanzas de Buda están eh, todas estas descripciones de diferentes tipos de reinos, por así llamarlo, de existencia, y que claro que para aquellos capacitados existe una comunicación, existe una relación. Ahorita que mencionabas a Padmasambhava, este gran adepto tántrico, que justamente fue invitado a Tíbet en el siglo VIII por el rey Jisen Ditsen, para que ayudara a subyugar eh, seres que se oponían a que el Dharma, como llamamos, el Buda Dharma, pudiera, digamos, establecerse en Tíbet. Entonces, Guru Padmasambhava, con sus poderes tántricos, subyugó a muchos de estos seres que querían causar interferencias. Y también había personas que se oponían, pero estos seres, estamos hablando de lo que tal vez comúnmente llamaríamos espíritus y demás, pero que son simplemente otros tipos de renacimientos, otro tipo de seres que habitan también en el entorno, que están alrededor de nosotros, pero que en este caso se oponían a que el budismo se estableciera en Tíbet, y Guru Padmasambhava lo que hace es como amarrarlos a través de una promesa para que no solo no dañen a el Dharma, la espiritualidad, sino que ayudaran realmente a fomentarla. Y eso es a lo que llamamos protectores de Dharma mundanos. Un protector de Dharma mundano es un ser que fue subyugado para que no lastimara a los practicantes, para que no quisiera
o llevar a cabo acciones para impedir que se fomentara o que se desarrolle la espiritualidad, sino al contrario, que a partir de ahora entonces ayude. Por otro lado, tenemos protectores supramundanos, que son seres iluminados, son budas que se manifiestan como protectores también para ayudar a la espiritualidad, al bienestar de los seres, que la práctica y los practicantes no sean afectados por interferencias y demás. Entonces, definitivamente todo eso existe en el budismo. Tal vez una diferencia, ahorita que mencionaba la palabra chamánica, y que lo platicamos un poco, sería que en el budismo no se le atribuye una conciencia a, por ejemplo, a todos los organismos. Incluso para el budismo, las plantas no son seres sintientes, no están curiosamente dentro de estos 6 reinos que se llaman seres sintientes. Un ser sintiente es alguien que posee una conciencia en el sentido que tiene mente como tal. Para el budismo, las plantas, por ejemplo, no tienen mente. Eso no significa que no se respetan. Claro, se respetan muchísimo porque nos benefician y es parte de nuestro ecosistema que tenemos que cuidar. Entonces, en ese sentido, tal vez habría algunas diferencias en cuanto, no sé si todas, ya me dirás tú, que eres el conocedor en ese tema, pero cuando menos muchas de las tradiciones chamánicas que sí tienen como esta visión animista. ¿Sí? En el budismo es un poquito diferente, sin embargo sí existen relaciones con muchos tipos de seres y también, como bien dices, la capacidad de que la mente afecte los elementos como el agua, la tierra, el fuego, el viento y demás. Eso sin duda existe. Prácticas, por ejemplo, para hacer llover o para detener tormentas. Todo eso existe en prácticas específicas dentro del budismo. Y esas, tengo 2 preguntas, pero si tú has presenciado alguna vez o sea, ese tipo de prácticas así en vivo y en directo que digas, sí, mira, yo sí he visto a un maestro hacer así o así, de estas cosas así que desafían un poco pues, lo que normalmente vemos en nuestra realidad. Sí, he presenciado y participado en muchas ceremonias y eventos que realmente te hacen eh, reflexionar sobre la existencia de otras realidades. Por ejemplo, justamente ahorita que comentabas sobre la comunicación con otros seres o otras entidades, uno de los protectores principales de Tíbet Ujú. y del Dalai Lama es a quien llamamos la deidad de Nechung. Nechung es un monasterio tradicional que tradicionalmente existía, todavía existe tal vez en Tíbet, eh, pero que se restableció también en la India, en el exilio, después de la invasión china. Como sabes, muchos monasterios fueron destruidos y demás, entonces el monasterio de Nechung se restableció y está en Dharamsala, de hecho, donde el Dalai Lama vive también, no muy lejos de su residencia. Y la deidad de Nechung, que de hecho el nombre de la deidad como tal es Pehar, pero se le conoce como la deidad de Nechung porque ese es el monasterio con el cual tiene conexión. Es un caso muy, muy especial porque es un deva es un ser que no es un humano, no es un animal, es un ser distinto en un plano diferente, es un reino de existencia distinto, pero que se canaliza a través de un monje del monasterio de Nechung. ¿Mm? El monje ha cambiado a través de los años, porque pues, un monje vivirá 80, 90, 100 años si tú gustas, pero un deva puede vivir miles de años. Entonces, a lo largo de los siglos, digamos, el canal de esa deidad ha cambiado, los monjes de ese monasterio van siendo distintos, pero la deidad desde hace muchos años se ha estado comunicando con el Dalai Lama y con abades de monasterios para darles consejos y demás. Curiosamente, fue esta deidad de Nechung quien le dijo al Dalai Lama que tenía que escapar porque los chinos ya venían, o sea, el ejército chino ya venía realmente a apresarlo y gracias a esta deidad es que el Dalai Lama escapa.
en 1959 al exilio. Entonces es curioso porque históricamente, si tú lees la historia de Tíbet, ¿sí? Como dices, parece de película, pero es histórico el hecho de que fue una entidad canalizándose a través de un monje quien le dijo al Dalai Lama que tenía que escapar y entonces logra realmente salir de Tíbet y exiliarse. Entonces son cosas que realmente pertenece a una realidad que no estamos acostumbrados a percibir. Y yo he tenido la oportunidad de estar presente en ceremonias donde se invoca a la deidad y entra a este monje que lo canaliza y cómo se expresa y demás. Y es impactante realmente verlo. Mira, qué bonito, porque de alguna manera yo siento que incluso si uno se va como hasta las raíces del cristianismo, yo creo que todas las tradiciones en algún punto eh, reconocen o tienen esta base que además es como la primera base que teníamos, ¿no? Como de irnos relacionando con estos otros seres y empezar a darnos cuenta que había estas mentes o estos, ya sea porque eran animales y los podíamos reconocer fácilmente, ¿no? Alrededor nuestro, o por estas experiencias con estos otros seres que habitan en estos otros planos que es tan, es como tan raro, ¿no? Porque como que se rigen por otra física, ¿no? A mí me da la sensación de que están como superpuestos con el nuestro. No es que estén como en otro lugar, sino que es como que estuvieran aquí, pero más bien como si nosotros estuviéramos sintonizados en una estación de radio, ¿no? Y no es que no es que las otras estaciones de radio estén en otro lugar, sino que vienen vibrando de otra manera, entonces no se cruzan realmente con las nuestras, salvo en ciertos momentos en que logras el dial tenerlo como entre una y otra, ¿no? Y entonces puedes de alguna manera tocar o ser tocado por esta otra vibración. Oye, y yo tengo dos preguntas más. Que la primera es, esta idea de que las plantas no tienen mente, que también yo he escuchado muchas veces al Dalai Lama y a otros monjes hablar que siempre están muy abiertos a lo que la ciencia nos pueda ir mostrando también de lo que hubiera que revisar de nuestras tradiciones. ¿Cómo impacta qué piensas tú de toda esta como complejidad que se ha ido revelando en el último tiempo justamente en las plantas y en los bosques, que parece que tienen muchísima más comunicación, muchísima más actividad de la que aparentemente se ve y que hay una serie como de elementos colaborativos y competitivos y mensajes, por ejemplo, a través del micelio de los hongos, cuando hay un incendio en un bosque, se pasan, ¿no? La noticia y los árboles y las plantas también van preparándose y van cambiando su química interna, en fin, como para recibir este impacto. Eh, o sea, ¿hay algún cambio en términos de cómo el budismo podría empezar a observar las plantas o qué impacto podría tener esto en la forma en que concibe el mundo del budismo, ¿no? Como si estos seres no tuvieran mente. ¿Hay algún... O sea, tú cómo ves esto, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso? Sí, totalmente de acuerdo. Tanto el Dalai Lama como eh, los practicantes budistas en general estamos muy abiertos a, eh, digamos, aceptar las pruebas. Parte importante del budismo es eso. Incluso hay una frase muy famosa de Buda que dice monjes y académicos, refiriéndose a las personas monásticas como monásticos y académicos. Eh, las personas que como monásticos están estudiando como quienes lo estén haciendo en un sentido secular, pero realmente tratando de investigar. Dice, analicen mis palabras como se quema, se corta y se frota el oro. O más bien, acepten mis palabras tras analizarlas como se quema, se corta y se frota el oro, no por mero respeto. Entonces, el propio Buda habla de que no es adecuado como estudiante o practicante budista solo aceptar las cosas solo aceptar las cosas, perdón, por el hecho de que las diga Buda, porque entonces caeríamos en un dogma. El propio Buda dice que tenemos que investigarlas y ver que no contradigan
la percepción directa, que no contradigan la lógica, que no contradigan pasajes que son literales de sus propias enseñanzas, y que si son realmente, o que si hay alguna contradicción directa y concreta, una prueba de que eso que él mismo está diciendo no es válido, entonces lo descartemos. Entonces de ahí viene toda esa tradición en el budismo de, como bien ha hecho el Dalai Lama, mencionar que algunas cosas sobre, por ejemplo, la creación del universo o cuestiones de, sí, sobre cómo, cuál es el papel de esta tierra en el cosmos y demás, como se mencionan en algunos textos, pues realmente no los puedes tomar literal, ¿verdad? Porque tienen que ver con enseñanzas que hay una montaña central que es el Monte Meru y alrededor 4 continentes y la Tierra es uno de ellos. Pues bueno, el Dalai Lama dice que ya no hay necesidad de aceptarlo así. Entonces, por supuesto que estamos abiertos a que se pueda demostrar que las plantas tienen conciencia. Sin embargo, creo que es importante entender cuál es la definición de ser sintiente, acorde al budismo, como para saber cuál ha sido, cuando menos hasta ahora, la razón por la cual el budismo dice que no tienen conciencia o no son seres sintientes. Un poco la idea en el budismo de un ser sintiente es alguien que, aunque sea a un nivel primario, tiene una conciencia como tal, o sea, como que se autopercibe, y ese deseo de obtener felicidad y evitar el sufrimiento, lo cual no quiere decir necesariamente que un organismo vivo que pueda crecer, ahora sí que pueda nacer, crecer, reproducirse y morir, necesariamente tenga conciencia, ¿verdad? O no porque haya cierta comunicación química, necesariamente indica que haya una conciencia como una autopercepción y también un deseo de buscar felicidad y sufrimiento, sino puede ser a un nivel más químico, más orgánico en el cual se está dando esa comunicación, pero la pregunta sería si eso es una indicación como tal de que hay conciencia o no. Y eso, hasta donde entiendo, no es una comprobación. Entonces, todavía podríamos decir que con todo y eso que mencionas, no sería muy claro que es un indicio de que haya una conciencia. De que hay un organismo vivo, claro, y de que un organismo vivo es capaz de comunicarse, sí, pero también un organismo es capaz de crecer y de reproducirse, y cuando menos acorde al budismo no necesariamente indica la presencia de una conciencia y por tanto no necesariamente sería llamado un ser sintiente. Pero un punto importante, igual y vale la pena mencionar, es que aunque el budismo no acepta que uno pueda renacer en planta, sí acepta que puedes renacer en un ser con forma de planta, que es distinto, ¿ok? No Okay. renaces como en planta como tal, pero sí hay ciertos tipos de seres sintientes que pueden llegar por alguna cuestión kármica a renacer con forma de planta. Entonces hay historias en el budismo de árboles, digo entre comillas árboles, que realmente no son árboles, son una persona, por así decirlo, como ejemplo, que llevó a cabo cierta acción que le llevó a renacer como un ser sintiente con forma de árbol. Entonces no es un árbol como tal, sino es un ser sintiente que renació con forma de árbol. Entonces ese tipo de cosas existen definitivamente. Como si estuvieras atrapado, vaya, en un cascarón vegetal, pero, pero con una conciencia todavía no tan vegetal, pues vamos a decir. Si es que me estoy... Exacto. Disculpa, te recuerdo que en mi ignorancia mi terminología puede ser un poco, pues un poco infantil tal vez. Oye, bueno, pues muchas gracias. Y lo último, que es que yo venía pensando, porque tú acabas de escribir un libro, lo acabas de presentar hace poquito, y me contabas que que les fue muy bien, cosa que me alegro mucho, que tuve la fortuna pues de leerlo también hace un par de semanas, que me encantó. Es un libro además bien fácil de leer porque es cortito, muy esquemático, que es justamente sobre el miedo, ¿no? Y cómo vivir sin miedo, ese es el título del libro. Y es bien interesante porque el miedo en mi vida ha sido, y además por eso me lo leí también como tan rápido, porque
el miedo ha sido como un factor bien determinante en mi vida. Muchas de mis experiencias profundas y espirituales, sobre todo en relación con la ayahuasca, que ha sido como mi medicina de siempre, eh, tú sabes, nosotros sí tenemos esta relación como muy con las plantas y es bien interesante porque eh, cuando tomas ayahuasca de alguna manera o comes peyote o alguna de estas plantas, pasa algo curioso que es que es muy difícil como no sentir que de alguna manera estás ahí con otro ser, ¿no? Eh, puede ser que sea el espíritu mismo de la planta, puede ser que sea un ser que tal vez a través de esta planta o tal logra comunicarse con nosotros, no lo sé, porque muchas de nuestras experiencias tienen que ver o sea, literalmente escuchar alguno de estos seres hablarte así, ¿no? Desde otro lado, muchas veces los puedes ver en las propias visiones y ves directamente, ¿no? Está el espíritu, por ejemplo, de la anaconda en la ayahuasca, o a veces se presenta como un jaguar, o el venado azul del peyote, en fin, varias cosas. Pero el miedo ha sido un tema muy clave porque y esto le pasa también a mucha gente cuando tiene experiencias psicodélicas de este tipo, que da mucho miedo. Usualmente tiene que ver como con este miedo a la muerte, ¿no? Y al enfrentarse a la sensación de disolvernos. Y mi percepción ha sido esa, como si realmente me fuera a disolver en la nada y voy a desaparecer. Y a mí me gustaba mucho como, porque yo siempre conceptualicé al miedo, ¿no? Como un enemigo, básicamente. Entonces me gustó mucho cómo lo pones y dices, bueno, mira, el miedo no necesariamente es más, desde el budismo no la consideramos una emoción aflictiva, sino que puede ser muchas veces o sea, una muy buena alarma, ¿no? De ciertas cosas que te pueden estar pasando. Ver ahí un león, pues te indica corre, ¿no? O ve cómo te acomodas. Y que puede ser útil y que no necesariamente es esta emoción aflictiva que es como el enemigo. Entonces, yo no sé si hay algo que nos quisieras o que nos pudieras tal vez como compartir, no necesito no, que te eches todo el libro, que me encantaría. Yo creo que me podría quedar aquí preguntándote y preguntándote infinidad de cosas, ¿no? Porque además me encanta, me encanta cómo me vas pues, como contando y cómo de alguna manera lo haces muy sencillo entenderlo. Eh, pero el miedo ha sido como este personaje y especialmente el miedo a la muerte. ¿Cómo creo yo que estas experiencias lo que han hecho para mí ha sido justamente irme enseñando como a perder ese miedo y como a abuenarme, ¿no? Con esta sensación también de impermanencia y de poder transformarme y tal. Eh, ¿Qué me podrías decir tal vez sobre este tema o si hay algo que te gustaría compartirnos específicamente, más que una pregunta yo directa a ti, sobre el miedo, más ahora que como que lo tienes tan fresco en todo este proceso ¿no? De tu libro que acabas de sacar? Claro que sí. Bueno, antes que nada, tomando eh, ese punto que mencionabas al inicio, eh, definitivamente lo que pienso que acorde al budismo sí es una posibilidad, es que aunque el budismo tradicionalmente no le atribuya una conciencia a las plantas como tal, o digo, llamamos plantas en general, ¿verdad? Ya sea hongo, sea cactus, lo que sea. Lo que sí definitivamente no está fuera del pensamiento budista es que haya cierto tipo de entidades que tengan una relación con ciertos elementos como tal. Ujú, Entonces, una cosa es decir que cierta planta tiene conciencia, que el budismo como tal no lo aceptaría, pero lo que sí podría aceptar es que hay entidades que tienen una conexión con ciertos elementos y entonces realmente lo que tú estás percibiendo a lo mejor no es, digo, una explicación del budismo, ¿ok? ujú, Lo sí, que sí, sí, estás claro. percibiendo no es el espíritu de la planta, sino una entidad que tiene conexión con la planta y entonces se comunica contigo. Y que Ujú, en un sentido
es un sentido técnico, más bien, es una cuestión técnica, pero en un sentido práctico, y me refiero práctico en cuanto a la práctica espiritual, creo que no habría mucha diferencia. ¿Sí me explico? O sea, en el sentido de la práctica espiritual, ya sea que el espíritu viene de la planta o que no es la planta como tal, sino es una entidad relacionada a la planta, pues bueno, al final del día, si espiritualmente en las tradiciones que llevan a cabo este tipo de ceremonias y prácticas y demás, significa que sí pudieras estarte comunicando con una entidad como tal. Y que repito, acorde al budismo no sería la planta, pero sería sí una entidad con una conexión con la planta o con una conexión con ese entorno que entonces se comunica contigo en una ceremonia Ujú, o en una, sí, o en una relación que se está creando ahí. ¿Sí me ujú. explico? Sí, Entonces, sí, yo sí, lo sí. que trato de decir con esto es que cuando el budismo dice que las plantas no tienen conciencia, no es que esté diciendo, entonces consumir peyote o ayahuasca, ese tipo de cosas no son reales o no son una práctica espiritual adecuada. No, para nada, para nada, para nada. Es una cuestión simplemente técnica de cómo el budismo tradicionalmente lo acepta, pero claro, con mucho respeto a todas las tradiciones espirituales. Tal vez habría unos aspectos ligeramente técnicos de cómo lo Ujú, explicaría, pero claro, yo en lo personal, por supuesto que veo un gran valor en cuando una persona con seriedad, con conciencia, con esa responsabilidad, con un buen corazón, lleva a cabo una ceremonia de ese tipo y que puede serle de gran ayuda. Entonces, eso sí es un punto importante que quiero mencionar. Y con respecto al miedo, eh, como dices, recién publicamos un libro llamado Cómo vivir sin miedo, que ha tenido una excelente respuesta. Y básicamente la idea de escribir este libro ha sido justamente el compartir técnicas de la filosofía budista, pero de una manera universal, abierta, para que pueda ser tanto entendido y practicado por cualquier persona, independientemente de sus creencias, y llevado específicamente hacia el tema del miedo, porque es algo que nos aqueja muchísimo hoy en día de manera individual y colectiva. Entonces, lo que traté fue de tomar las enseñanzas budistas, pero de una forma que abordara el tema del miedo y también complementarlo pues con cuestiones que tienen que ver con el instinto de supervivencia, por ejemplo, ¿sí? O sea, con ciencias evolutivas, con lo que es la ciencia evolutiva y demás. Entonces, como bien dices, muchas veces tendemos a ver el miedo como algo que es negativo en todas sus facetas. Y curiosamente, aunque el libro se llama Cómo vivir sin miedo, porque pues debe de tener un título, eh, hay miedos con los que no deberíamos de vivir, ¿verdad? El miedo, que es un instinto de protección funcionando correctamente, pues es algo que nos ayuda. Es gracias a ese tipo de miedos que actúan en relación al mecanismo de protección que estamos aquí ahora platicando, ¿no es cierto? Y que las personas nos pueden escuchar. De otra manera, ya nuestra especie se hubiera extinguido desde hace cuánto tiempo. Es el miedo el que nos hizo salir de una cueva si se estaba derrumbando o escapar del fuego o de un depredador. Entonces, ese tipo de miedos, aunque no son agradables, son importantes porque nos ayudan a sobrevivir. El punto está en el momento en que esos miedos ya no están actuando de manera correcta en relación a un instinto de protección, sino que empiezan realmente a salirse de contexto a través de todo tipo de pensamientos, ideas, etcétera, que en lugar de que los miedos nos protejan y nos ayuden, terminan convirtiéndose en causa de sufrimiento. Y es cuando un miedo sano se convierte en un miedo aflictivo. Entonces, tenemos que ser capaces de diferenciar qué tipo de miedos realmente son sanos y nos ayudan y qué tipo de miedos incluso pueden estar conectados a un mecanismo de protección, pero ya no están funcionando adecuadamente y entonces nos están generando sufrimiento. Por ejemplo, miedo a salir a la calle. Si tienes miedo a salir a la calle porque es la 1 de la mañana y estás en un barrio peligroso, entonces ese miedo está bien. Está actuando correctamente acorde a un mecanismo de protección, porque es tarde y es un barrio peligroso.
Pero si tienes miedo a salir a la calle en un vecindario que es tranquilo y es mediodía, entonces, aunque está relacionado a un mecanismo de protección, porque dices, es que me da miedo que me pase algo, ya no está actuando adecuadamente. Y entonces ya se convirtió en un miedo aflictivo, ¿sí? Por poner un ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que ser capaces de diferenciar como para utilizar nuestros miedos, escucharlos para que realmente nos protejan, pero no se conviertan en causa de sufrimiento cuando no están operando de manera adecuada. ¿Te pasó alguna vez esto? Se me acaba de ocurrir, ¿eh? Porque a mí me ha pasado muchas veces y en esto, en relación a esto que yo te decía, por ejemplo, de la ayahuasca. eh, en tu camino de formación también como budista, ¿te pasó alguna vez que te diera miedo entrar a una práctica o enfrentarte de pronto o alguna enseñanza, alguna ceremonia, algún retiro, algo que tuvieras que hacer, que tú sintieras que eh, podía tener tal vez un efecto transformador tan fuerte que de alguna manera se sintiera como una amenaza? Porque a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que digo, chino, o sea, me voy a tomar este vaso y ¡ay! Que, o sea, ya sé que probablemente algo, ¿no? Y, o sea, me va a generar es justamente eso, esta sensación de que puede tener un efecto transformador tan fuerte que es posible que tal vez parte de mí muera en el proceso para renacer de otra manera. ¿Te pasó alguna vez algo así? ¿Lo reconoces como parte del proceso como de crecimiento espiritual básico del ser humano? Sí, claro, claro. Hay temas que obviamente cuesta trabajo abordarlos, ¿no? Algunos más que otros. Por ejemplo, eh, todo el trabajo tanatológico en el budismo que tiene que ver con todos los días de tu vida. O sea, es una meditación al momento de despertarte, ¿m? Que le llamamos meditar en la preciada vida humana y las tres raíces de la muerte. Esa es una meditación fundamental para el momento en que te despiertas, que Ujú, básicamente consiste en darte cuenta que tienes un gran potencial para crecer espiritualmente y ayudar a los demás, pero que definitivamente vas a morir, que esa es la primera de las tres raíces de la muerte. La muerte es segura, mi muerte es segura. ujú. Punto número 2, el momento de mi muerte es incierto. O sea, hoy puede ser el último día de mi vida y al momento de morir solo mi práctica espiritual me podrá ayudar. Entonces, es una meditación diaria en la cual todos los días reflexionas que tal vez hoy te vas a morir. ¿Sí? Y obviamente con el tiempo se va haciendo más fácil el meditar en la muerte, en pensar en que puedes morir en cualquier momento, pero claro, hay casos también, hay momentos en los que de repente si dices que de verdad la muerte es algo totalmente inminente. Entonces parte de un proceso que trae sensaciones que a veces generan cierto miedo, pero que son muy importantes, porque si continúas, eventualmente vas aminorando y aminorando esos miedos y se traducen en un crecimiento espiritual. Otro tema es el que llamamos vacuidad en el budismo. Vacuidad significa reflexionar en que ningún fenómeno existe de manera independiente. Incluso yo no existo de manera independiente. Si tratas de encontrar en dónde está Lobsang-Dawa o en dónde está Nicolás y apuntar con el dedo y decir, ahí está Nicolás o ahí está Lobsang-Dawa, ¿dónde está? Como tú decías hace unos momentos, me he dado cuenta que no soy el cuerpo, ¿verdad? Ujú. Entonces, no eres el cuerpo, pero si no soy el cuerpo, entonces, ¿qué soy? ¿Soy la mente? Bueno, si soy la mente, pero ¿qué mente? ¿Una mente en particular? Y si sí, ¿cuál? Entonces empiezas a investigar hasta aquí el momento en que no puedes encontrar un Nicolás o un Lobsang-Dawa y hay incluso historias de practicantes que hasta se aferran a su ropa como que sienten que están dejando de existir. ¿Ok? Pero eso significa que es un proceso en el cual te estás dando cuenta que no hay una entidad concreta, no hay un yo concreto que exista por sí mismo al cual te puedas aferrar. Y eso en algún momento puede causar como un desbalance, porque dices, entonces, ¿quién soy? ¿Ya? Pero cuando vas pasando ese proceso, eh, termina siendo muy liberador, porque entonces te puedes dar cuenta que ya no hay a qué o a quién aferrarse, y entonces la mente y la experiencia se expande. Pero muchas de esas experiencias, por supuesto, que traen consigo miedos. Y estoy hablando en un sentido interno, pero externamente también. Pues claro, haber ido a la India y entrar a un monasterio
y de repente tienes que comenzar tus estudios y demás, pues hay cosas que dan miedo. Yo cuando llegué al monasterio, ya había aprendido algo de tibetano, puedo decir que me lograba comunicar, ¿sí? Pero no siento que mi tibetano haya sido muy bueno, de hecho tampoco creo que lo siga siendo todavía. Yo cuando llego al monasterio empiezo a estudiar filosofía y debate y a las 2 semanas, mi maestro me dice que ya tengo que ir al patio de debate, que significa ya formalmente comenzar tu carrera, tus estudios y debatir las enseñanzas. Y yo me sentía aterrado, decía, ¿cómo voy a ir al patio de debate? Apenas estoy aprendiendo tibetano, llevo 2 semanas apenas aprendiendo filosofía. Pues así, igual para todos los tibetanos, cuando llegan les damos 2 semanas para que se adapten y se tienen que ir al patio de debate y tú igual. Entonces, pues claro que sentía miedo, pero es parte de ese proceso de irte adaptando también a cómo son las cosas y al final es maravilloso, porque si no me hubieran aventado al ruedo del debate, pues tal vez me hubiera quedado en mi zona de confort, de no, todavía no me siento listo, mejor más adelante y demás. Entonces, externa, internamente, claro, he pasado por muchos miedos que tienes que ir afrontando poco a poco. Y meditando también has llegado a esos estados así como donde dices, ya siento como que me estoy disolviendo o que estoy como entrando en como en, sí, como en un estado en que realmente pueda causar como temor, así, es que no sé, yo de lo que he escuchado, y ya también para no quitarte demasiado tiempo, porque ya llevamos una hora, eh, entiendo que en procesos de meditación profunda sí hay experiencias que de hecho las relatan muy similares a las experiencias psicodélicas con plantas como la ayahuasca, como el peyote, o en fin, incluso con algunas sustancias químicas, donde realmente hay como una fragmentación, si quieres, del yo, o como una disolución un poco del yo, y esta sensación como de realmente, por una parte, como de esta vacuidad que dices, y por otra parte, como de sentirte al mismo tiempo conectado con este vacío que al mismo tiempo como que lo llena todo, ¿no? Eh, o sea, si realmente tú podrías decir que de alguna manera desde la meditación se llega también o se puede llegar a ese tipo de estados? 100%, por Bueno, supuesto. De hecho, mi idea en relación por ejemplo, plantas psicodélicas, si le quieres llamar así, o medicina también, que creo que es una forma muy hermosa de llamarles. Y déjenme comentarles brevemente que en mi juventud llegué a tener experiencias de ese tipo también. ok, Eh, ¿Perdón? ok, no, no, Sí, 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 sí. Y realmente mi idea es que no es tanto que la planta como tal, desde fuera, esté generando una experiencia, sino más bien la planta ¿m? te está generando una condición para que en tu propia mente se genere la experiencia. Eso quiere decir que la experiencia como tal viene de la mente, con la ayuda sin de una duda, planta o con la sin duda. ayuda de lo que tú quieras, incluso del temazcal, que escuché uno de tus podcasts y me pareció extraordinario lo que comentabas. Y yo también he ido a temazcales, me encanta ir a los temazcales y son experiencias increíblemente profundas. Y no es que el temazcal desde fuera te las esté dando, sino que el temazcal, perdón, está creando las condiciones para que en tu propia mente se puedan dar esas experiencias. Entonces, en ese Absolutamente. sentido, sea un temazcal, sea una planta o sea la meditación, nuestra mente tiene el potencial de conectar con realidades a las cuales no accesamos normalmente. Y eso es tal vez la diferencia en algunas tradiciones espirituales, pero que finalmente, aunque los medios pueden ser distintos, se trata de conectar con una naturaleza más profunda de nuestra propia conciencia. ¿Y o sea, te parece que son comparables ambas experiencias? O dirías tú que son de naturalezas diferentes? El, Yo el, siento que depende. Adelante, digo, adelante. una meditación profunda que te lleve a ese nivel como de entendimiento, de contacto, versus una experiencia psicodélica o el mismo temazcal.
¿Dirías tú que son experiencias completamente diferentes o sí son comparables y que puedes decir, mira, son tal vez caminos diferentes para llegar a un punto al menos similar? Yo siento que depende de la persona, depende del practicante. Hay personas que toman medicina y son personas muy serias, muy espirituales, muy encaminadas en su misión, en su motivación, en su desarrollo espiritual. También personas que en Temazcal, ya sea tanto que lo, ¿cómo decir? Es, digamos, estén brindando, ¿sí? Brindando o lo estén recibiendo, personas muy serias que realmente lo están tomando como un camino espiritual y con un desarrollo, con esa motivación, al igual que personas que practican la meditación. Entonces, yo más bien lo vería desde la perspectiva de la persona. Si es una persona seria y que verdaderamente lo está tomando como un camino espiritual y que esté cultivando esos valores de compasión, de sabiduría, acorde a ese camino, entonces claro que va a tener experiencias maravillosas, porque viene de la persona con la ayuda de algo también. Pero si la persona tiene motivaciones erróneas o eh, la práctica que está llevando a cabo no está bien encaminada o motivada, entonces sea una u otra, pues las experiencias realmente no van a ser de lo mejor. Incluso una persona que medite, por así decirlo, pero que realmente no lo esté llevando a cabo en un proceso espiritual bien entendido y practicado. Entonces, creo que tiene que ver mucho con la motivación, la seriedad de la persona, de cómo lo está llevando a cabo, porque viene de adentro justamente con la ayuda de algo más que de fuera. Ajá, pero un poco, o sea, en el sentido como técnico, si quieres. O sea, por ejemplo, si tú recuerdas tus experiencias de juventud versus tus experiencias de meditación profunda, ¿podrías decir que en tu experiencia, por ejemplo, llegan a ser experiencias similares o son de naturalezas diferentes? En una ocasión le preguntaron a un maestro, que de hecho es un maestro muy importante en nuestra tradición, en una fundación con la que colaboro mucho, que se llama Lama Yeshe, qué pensaba él sobre las plantas psicodélicas y demás. Y lo que él comentó me parece importante, interesante, y me gustaría compartirlo. Lo que él dijo fue que él considera que en algunos casos las plantas psicodélicas te pueden ayudar a percibir una realidad que normalmente no entras en contacto y ayudarte a ver el potencial de tu mente, pero que habría que tener cuidado con generar una dependencia hacia estas plantas, sustancias, a lo que sea. Entonces, yo en mi experiencia personal también lo veo así, definitivamente. O sea, hubo momentos en los que también consumí peyote, consumí hongos y creo que me ayudaron a expandir mi mente, a ver otras realidades, a tener experiencias que me hicieron ver que la mente y la vida es algo más grande, pero también entendí que no necesitaba necesariamente consumir algo específico como para tener esas experiencias. De hecho, yo durante varios años fui al desierto de San Luis, pero no consumía peyote, simplemente iba porque me encanta ese lugar, me fascina, se me hace un lugar muy espiritual, muy mágico, eh, y iba una o dos veces al año y caminaba en el desierto y veía los peyotes y todo, pero no los consumía porque me di cuenta que las experiencias que yo tenía en el desierto no estaban necesariamente relacionadas con consumirlo. Y eran experiencias muy profundas y muy hermosas. Y ahí fue justamente cuando se fue creando el vínculo también con la meditación, dándome cuenta que a lo mejor ciertas plantas me habían ayudado a entender el poder y la grandiosidad de la conciencia y del universo, pero que también no necesitaba el consumo como tal, sino más no era necesario. No estoy diciendo que esté mal, que conste, no estoy diciendo que está mal Bueno, consumirlo, estoy diciendo que no es necesario tampoco el hecho de consumirlo. sí, no, más bien mi pregunta era como de si meditando habías tenido tú alguna vez una experiencia que podrías decir, ah, mira, esta experiencia es parecida, por ejemplo, a la que alguna vez tuve cuando comí peyote o comí hongos, y estoy llegando a este punto desde este otro, desde esta otra técnica, ¿no? Desde una técnica de meditación.
y estoy logrando abrir como una puerta que podríamos decir, mira, esto se parece mucho a esta experiencia que tuve. O por eso te preguntaba si las ves como experiencias que son comparables en cuanto al tipo de experiencia que te dan o no, vaya, más allá de si está bien, si está mal, sino que si podrías decir, mira, meditando he llegado a espacios que eran muy parecidos a los que alguna vez comí peyote, o si tu meditación te ha llevado más bien a espacios tal vez igualmente profundos, pero que son pero que son de otra naturaleza, que dices, no, la verdad es que no, nunca he tenido algo que yo pudiera decir, esto pudiera ser como una experiencia psicodélica, aunque no he consumido nada, ¿no? No sé si psicodélica, pero no sé si psicodélica, pero sí de entendimiento. Por ejemplo, siento que muchas plantas o medicina como el peyote te ayudan a tener una experiencia de interconectividad, eso sin duda. Y esa experiencia de interdependencia o interconectividad se puede tener en la meditación, que tiene que ver justamente con la meditación en la vacuidad, que al tener una experiencia de que nada existe independientemente, entonces también te lleva a sentir una interconectividad con todo y con todos. Entonces, en un sentido de entendimiento, creo que sí puedes llegar a tener experiencias similares en cuanto a tener una experiencia de interdependencia, pero en un sentido más psicodélico no estoy seguro. Han sido diferentes las experiencias, son distintas. Mira. Sí, más o menos iba por ahí, ¿sí? Sí, sí, como para entender, porque sí he escuchado luego a otros meditadores que dicen que son parecidas. Luego hay técnicas que se han desarrollado como la respiración holotrópica y tal, que se basan en la respiración específicamente para llevarte a un estado que es muy similar, no es específicamente psicodélico, pero es más o menos, ¿no? Como, o sea, que sí es comparable, vaya, ¿no? Donde sí hay estas como visiones, visualizaciones, ciertas percepciones corporales, en fin, una serie de cosas, aunque finalmente el sustrato de la experiencia psicodélica, como dices, cuando está bien enfocada, sobre todo tiene que ver con esta percepción de interdependencia e interconexión con el universo, con todo lo que te rodea, y al mismo tiempo esta como disolución, ¿no? De decir, en verdad yo mismo soy nada, pero en este desaparecer de alguna manera, que es una cosa tan curiosa como de la conciencia, porque al mismo tiempo que vas desapareciendo, también te vuelves ese todo, ¿no? Entonces te haces muy pequeñito y al mismo tiempo tan grande como realmente, como parte de como una gran conciencia, que es finalmente la que me imagino que puede ser como el origen primario, ¿no? Porque en algún punto tú tiene que haber la primera conciencia, ¿no? O la primera mente desde la cual fueron emanando todas las demás en tiempo sin principio, como dices, ¿no? O sea, el, el, en algún lugar debe estar ese inicio, tal vez fuera del tiempo, ¿no? Y aunque tengo mis dudas de que alguna vez los humanos lleguemos desde esta encarnación, vaya en este envase, logremos realmente dimensionar, ¿no? ¿De qué trata? Creo que pues, me da la sensación de que está fuera de nuestro alcance, pero pues, quién sabe. Sí, tenemos el potencial, pero tenemos que trabajar con este. Y sí, en cierto sentido sí hay experiencias similares. Definitivamente hay muchas prácticas en el budismo en el cual se tienen experiencias de visiones y de experiencias corporales, que en ese sentido creo que sí pudiera llegar a haber una comparación, pero no sé si haya sido mi experiencia, pero yo en lo personal siento que tal vez una diferencia es que las experiencias, por ejemplo, con ciertas plantas alucinógenas, cuando menos en mi caso, no eran tan controladas. O sea, buenas experiencias, pero no tan controladas, sino más bien vas percibiendo lo que se va presentando. En el caso de la meditación es más controlado, en el sentido que tú decides qué vas a visualizar. Por ejemplo, en la práctica del Tantra, visualizarte como una deidad, visualizar chakras, visualizar canales y demás, y crear una experiencia que cuando la creas se puede volver algo muy profundo, se puede volver algo que sientes muy real en cuanto a una visión y en cuanto a experiencias físicas y mentales, pero tal vez en ese sentido
A eso me refería con que las experiencias, cuando menos en mi opinión, han sido distintas. Ajá. Eh, Como que en el caso de la meditación es como que tú mismo estás creando toda esa experiencia y es un poco más controlado tal vez, pero posiblemente solo mi experiencia. Bueno, a mí me da la sensación como que era que ya los abuelos o abuelas, por ejemplo, los médicos tradicionales, ¿no? Ya, creo que sí logran tener como un control en el sentido de decir, a ver, necesito ir a ver, por ejemplo, esta enfermedad, ¿qué es lo que tiene esta persona? Entonces, y van y se meten específicamente como a ciertas cosas, ¿no? Creo que en ese sentido también la práctica puede ser un factor como de control. Mm. Pero está muy interesante lo que me dices porque la verdad es que es primera vez que así de primera mano alguien con experiencia profunda del budismo me dice, mira, yo también tuve alguna vez experiencias desde este otro lado. eh, y más o menos estos serían los paralelismos que podría eh, encontrar, ¿no? Y esta idea como del control me hace como preguntarme varias cosas. Voy a investigarla, fíjate, hasta dónde eh, los abuelos y las abuelas realmente logran tener. Yo todavía yo me sigo considerando, a pesar de los veintitantos años que llevo en este camino, me sigo considerando un aprendiz y muy básico, ¿no? Yo creo que en todas las tradiciones nos vamos dando cuenta que a medida que más avanzas, es más grande de lo que parecía, ¿no? Ah, La meta sigue estando más lejos. Eh, pero claro, esta posibilidad que dan las plantas como de ir muy rápido a estos espacios, como es muy rápido, como no hay esta práctica que probablemente toma años de meditar para que logres crear una experiencia de ese tipo, pues va mucho más descontrolada, ¿no? Te pasan el coche de una vez, ahora le va y le aceleras y no tienes todavía. Y en la meditación vas construyendo ese coche tú mismo, entonces lo vas manejando y vas como generando esa potencia de motor o esa capacidad de meterte en distintos lugares a medida que lo vas construyendo desde ti mismo. Entonces yo veo, y siempre lo he dicho, parte de la idea de este espacio, de este podcast, es justamente el poder mostrar que a pesar de que se han vuelto muy de moda todas estas experiencias, no están exentas de riesgo. Hay mucho riesgo en ir y agarrar un peyote y comértelo nada más. No es tan sencillo. En ese sentido, creo que el budismo ofrece una alternativa que puede ser tal vez un poco más, eh, o sea, que tal vez requiere más de ti de cierta manera, porque requiere como esta constancia y esta paciencia, ¿no? De que no es que a las 2 semanas vas a ser un practicante de tantra que va a poder comunicarse ¿no? O canalizar a un deva alguna vez. mm, Y sí, tal vez una planta te puede llevar a ese lugar mucho más rápido, pero justamente en esa velocidad está el peligro de que no sabes si realmente qué es lo que estás invocando, a dónde te estás presentando. Y por mm, eso como toda la importancia de los linajes ¿no? y de las tradiciones y de tener un maestro y entender realmente desde dónde te estás parando antes de hacer cualquiera de estas cosas. Y por eso me parece también súper como enriquecedor esta conversación contigo, como desde esta otra mirada, ¿no? De decir, nosotros vamos por este otro camino y más bien las herramientas son esta paciencia y compasión y altruismo, y ir desarrollándote tú solo, ¿no? Sin apoyarte de ninguna otra sustancia o algo externo más que tu propia como entereza, ¿no? Y capacidad de sostener en el tiempo, eh, que creo que es muy bonito y que nos falta mucho hoy en día especialmente. Todo lo queremos rápido, todo lo mm, queremos así ya y que sea sexy, flashy, ¿no? Y claro, mm, que a mí mismo me ha pasado. Para mí es muy difícil sentarme a meditar. Lo he intentado varias veces eh, y creo que el aburrimiento me gana. mi propio, mi propio aburrimiento, ¿no? Me acaba saboteando. Y a mí sí me ha gustado mucho, claro, siempre todo este camino con las plantas. Creo que también
pero por esta cosa como más veloz, pero al mismo tiempo me doy cuenta que también para poder llevar, he tenido que tener muchísima paciencia. Llevo, imagínate, 13 años eh, caminando con mi maestra y me ha ido como soltando las cosas muy lentamente, ¿no? Muy, muy lentamente. Y me ha exigido, ¿no? Estar ahí y hacer el fuego una vez y otra vez y otra vez y otra vez y mantenerme nada más ahí y no, o sea, y ese proceso como de paciencia creo que también ha sido clave para poder ir justamente acercándome a estos espacios con más control, con más calma, con más perspectiva y no dejarme ir un poco con el flash, ¿no? Ujú, Entonces, ujú, o sea, te agradezco, pero infinitamente el tiempo que te tomas de contarnos tu experiencia y lo que sabes, que además me queda claro que te digo, o sea, me podría quedar aquí la tarde entera preguntándote, no quiero abusar más todavía de tu generosidad. Muchas, muchas gracias, de verdad. Recomendar, sí, ya que te tengo aquí al frente, sí recomendar mucho tu libro, de verdad, me pareció una joya de estructura, me recordó mucho, y esto yo lo veo como un piropo, a cómo escribe Thich Nhat Hanh en su como simpleza, ¿no? Porque a mí siempre me sorprendía cómo en esta cosa tan sencilla de cómo él cuenta de hasta cómo meditaba lavando los platos, ¿no? O sea, de cosas tan simples podía tener tanta profundidad, ¿no? Entonces me gustó mucho tu libro también por eso, así que chicos, chicas, se los recomiendo muchísimo. Cómo vivir sin miedo, Geshe Lobsang Dawa. Ahorita lo vamos a poner como que era ahí en el, pues en el link del podcast y todo para que puedan acceder. De verdad que muchas gracias, me pareció un libro súper bonito, súper sencillo y al mismo tiempo muy profundo y muy claro de cómo acercarnos a este tema del miedo, ¿no? Que mucho nos aqueja. Entonces, infinitas gracias, Dawa, de verdad. Y pues bueno, si algún día te quieres venir para dar una vuelta a los temazcales o a una ceremonia o lo que sea, pues ya sabes que eres súper bienvenido. Tiene muchísimo cariño y ujú. sí, 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 ella siempre habla muy bonito de ti. Y eso, pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Nicolás, por la invitación, a todas las personas que nos escuchan y claro que sí, me encantaría que hagamos un temazcal juntos, sería muy, muy especial. Sí, pienso que sería realmente muy, muy, muy especial que podamos hacerlo. Vas a ver que sí, muy pronto. Y también, de verdad, gracias por esta oportunidad de compartir. Espero que haya sido enriquecedor. Para mí definitivamente lo ha sido. Y para concluir, solamente tomar en cuenta que todos los caminos espirituales son maravillosos, pero hay que tener apoyo. Ahorita que mencionabas eh, que luego se convierte en moda. Entonces, realmente tener una persona cualificada como tu maestra o maestras, maestros que tenemos en distintas tradiciones es importante. Alguien que verdaderamente tenga, como decimos en el budismo, tres cualidades. Disciplina ética significa que la persona realmente busca ayudar y no dañar. Punto número dos, esa compasión que busca realmente ayudarte, beneficiarte espiritualmente. Y punto número tres, sabiduría, es decir, que cuando menos tenga más conocimiento que tú para guiarte. Entonces, si tiene disciplina ética, compasión y sabiduría, pues vamos a poder tener una guía de una persona que realmente nos va a ayudar en el camino espiritual, pero necesitamos ese apoyo de alguien que tenga experiencia. Entonces, te agradezco también mucho por compartir y también aprendí mucho en esta sesión. Muchas, muchas gracias.